da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Juan María Naveja, analista, con el que luego tengo excelentes, estupendas conversaciones, sobre todo porque podemos hacer remembranza de hechos pasados que nos ha tocado vivir. Y me viene a la mente, Juan María, te saludo con afecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con el placer de saludarte, un abrazo hasta Torreón, Coahuila, mi estimado Víctor Hugo. Gracias, Juan María. Estaba yo haciendo un recuento de cómo cada presidente en su momento, tarde que temprano, tiene que enfrentar una crisis. Una crisis que casi siempre sale de la nada y que pone a prueba la capacidad de su gestión, la capacidad para implementar políticas públicas urgentes y poder sacar adelante su periodo. Te menciono por decir algo, José López Portillo, la crisis del petróleo, que tú la recuerdas muy bien, después de que íbamos a administrar la abundancia, se nos vino todo el problema del precio del petróleo que finalmente nos llevó a una debacle, ¿no? O el caso de Miguel de la Madrid con el terremoto que salió de la nada y que también puso a prueba su gobierno. Vendría a ver el caso los estoy dando sin orden, pero tú me entiendes perfectamente bien. Díaz Ordaz con el 68, el movimiento estudiantil. Peña Nieto, su Casa Blanca, Ayotzinapa y sus casos de corrupción. Felipe Calderón, pandemias también, y esto sin contar ciclones y todo tipo de eventos y desastres que han estado siempre presentes en nuestro país. ¿Sería el caso de la pandemia por excelencia el punto central que marca lo que es o nos demuestra cómo es la administración de Andrés Manuel López Obrador? Sin duda alguna, el tema de la pandemia lo va a perseguir en muchos sentidos por los impactos que ha tenido y que pues también el señalamiento público de que la gestión no ha sido de lo mejor, Víctor Hugo. Esa es una parte. Pero yo creo que todavía falta una gran parte de este sexenio y hay que ver en qué condiciones se da la situación económica, porque en este momento traemos un problema grave en materia de economía y el otro es el de inseguridad, Víctor. Creo que Claro. todavía nos quedan 3 años en los cuales no sabemos cuál va a ser el derrotero final que marque al presidente López Obrador. Y decir que, como tú comentas, todos han tenido crisis porque en 6 años ocurren diferentes circunstancias y o cometen ellos errores que a la postre se tienen que pagar a lo largo de los tiempos, o bien se presentan los fenómenos naturales que tú comentabas en el caso de Miguel de la Madrid, Víctor Hugo. Sí, claro, y que obligaban a reacciones rápidas, efectivas y a contar con equipos de trabajo pues bien preparados. Y en algunos casos hubo gente de talento que supo sacar el problema adelante, pero me diera la impresión de que la impericia es una de las características de los funcionarios de esta administración, ¿no? Sí, y mira, y para hacer el equilibrio que tú estabas marcando, siendo un hombre muy brillante, Jaime Serra Puche tuvo que cargar con el peso del error de Claro. diciembre en el caso del sexenio de Cedillo. Y fue cuando entra al quite Guillermo Ortiz con otra visión, pero pues no cabe duda que lo que se tomó como decisión frontal, pues no fue lo más adecuado. Aquí lo que tú estás comentando, al presidente López Obrador, el costo López Gatel puede significar cosas muy serias. Lo mismo hay que decir de Jorge Alcocer, porque la omisión o la inacción, Víctor, también son en algún momento hasta corrupción. En este caso estamos enumerando una serie de circunstancias. Y vamos concretamente en el tema de salud pública, viene lo peor, Víctor, porque a la situación que se ha presentado por la falta de medicamentos, la falta de atención en temas prioritarios como es el cáncer, tanto que sufren mujeres como que sufren niños, la falta de atención para los contagiados de VIH y si agregamos una situación que no estamos ponderando ahora, Víctor, y que tú la conoces muy bien, la secuela de aquellas personas que se contagiaron con Claro. coronavirus y que tendrán problemas de diversa índole, más somos uno de los países con graves problemas de obesidad, de diabetes, y esos no se acaban, ni con pandemia y sin pandemia, son problemas que ya tiene el país y con los cuales hay que estar batallando, Víctor Hugo.
Sí, siguen siendo presentes como principales causas de muerte la hipertensión. Ahora, antes eran los problemas gastrointestinales, tú recordarás que teníamos problemas de Así es. sanidad por la calidad del agua y la alimentación, pero hoy eso ha cambiado gradualmente y ahora lo frecuente es los problemas de corazón, los problemas de diabetes, también por los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, que ya lo hemos analizado también acá, cáncer, que también está presente de una manera bastante alarmante, sobre todo en algunas partes del país donde predominan los casos de cáncer en sus diferentes presentaciones. Juan María, todos esos temas están. Ahora, un dato que también me llamó mucho la atención, estamos hablando de más de 229,000 muertos que van, pero pues todo parece indicar que la cifra es mucho más alta debido a ese subregistro que ya lo hemos tocado en otro tema. ¿Sería susceptible todo esto de una comparecencia? No te digo que bajo las leyes mexicanas, porque ya ves que luego la justicia mexicana tiene otros carriles y otros rumbos y otras maneras de hacerse efectiva, pero ¿podría esto llegar a ámbitos internacionales? Podría criminalizarse, Víctor. Es un tema que puede alcanzar. Vete a la Corte de Justicia Internacional de La Haya, que puede alcanzar porque México es parte de la cobertura que tiene esta Corte. Y en todo esto, recuerda, Víctor Hugo, que la Universidad de Washington y la Johns Hopkins han señalado eso que tú estás comentando. El subregistro no significa que los 500 o 600,000 que han muerto con situaciones de COVID sea porque se contagiaron de coronavirus. No, pudiera ser que tenían otro tipo de enfermedades que se complicaron con el contagio y vinieron a derivar en todo esto. Pero yo te pondría 3 situaciones de salud pública muy preocupantes, Víctor. Uno, el problema que tenemos de la falta de medicamentos, que hemos escuchado y hemos tenido informaciones confiables de que se les ha dado la orden en diferentes hospitales, compren lo que sea y como pueda al precio que sea por la falta de suministros que ha habido y lo que se ha presentado con este choque con la industria farmacéutica nacional y que no han respondido las instancias internacionales. Ese es un problema de salud pública que está a la vista. Dos, la desaparición del seguro popular, que ha derivado, Víctor Hugo, en un problema serio de personas que no pueden pagar algún tipo de intervención, algún tipo de tratamiento o medicamentos muy caros que están presentándose. Y tres, la falta de recursos. No perdamos de vista que no contamos con un presupuesto ilimitado para poder encarar toda la gama de problemas que existen en materia de salud pública. Te voy a recordar de esos momentos del pasado, lo mal que le fue a Pedro Aspe. ¿Te acuerdas cuando hizo aquella declaración tan desafortunada y que después más o menos la replicó Ernesto Cordero? Porque muchas veces los secretarios de Hacienda creen que todo es subsidio o dinero y muchas ocasiones se trata de problemas sociales de otra índole, mi estimado Víctor Hugo. Pues vaya tema, Juan María, vaya tema. Mira, estaba viendo también el dato de que de acuerdo a la OCDE ya traíamos un problema crónico de una gran fragilidad de nuestro sistema sanitario. Por ejemplo, 3.3 camas, cuando el normal en países como el nuestro sería de 9 camas. Y México cuenta con 3 médicos y una enfermera por cada 100,000 habitantes contra el 4.7 que se pide en promedio en otros países. En fin, vaya, mal y de malas, como dicen, teníamos un mal momento y COVID vino a enturbiar todo este asunto. Como siempre, te agradezco mucho estas reflexiones, Juan María, te mando un saludo afectuoso. Un buen fin de semana para todos, que la pasen muy bien.